Saludos cordiales, señores docentes. Este es un complemento del primer avance del taller denominado Reconocimiento del Contexto y Educación Financiera, el cual lo habíamos avanzado en un primer momento presentando el proyecto de la línea CIMES 2, pero en esta parte vamos a ampliar los componentes conceptuales para darle un mejor manejo frente a los resultados esperados en el territorio. Entonces, habíamos mencionado ya de que para el Ministerio de Educación es importante el trabajo que se esté elaborando en esas zonas rurales de difícil acceso, de lugares dispersos, en la que se puedan articular estos procesos dentro de los componentes de las áreas básicas, y a eso se le había llamado las potencialidades del territorio. Habíamos mencionado también que esas competencias para fomentar en el emprendimiento se valían de proyectos generados por los jóvenes adolescentes de la media, identificando cómo innovar esos currículos a través de la interdisciplinaridad y las acciones de las 3 P's que habíamos ya mencionado, que eran los proyectos productivos, pedagógicos, integrales y sostenibles. Habíamos mencionado también de que en ese orden de ideas esos proyectos podrían articularse desde el marco de la sostenibilidad ambiental. Habíamos mencionado también de que los proyectos podrían tener una línea de identidad cultural, y justamente también habíamos mencionado de que esos proyectos podrían articularse dentro del enfoque de formación de la institución educativa en la media y posmedia para ese tránsito a lo que sería la educación terciaria, es decir, si tienen un perfil agropecuario o en este caso si existe la posibilidad de trabajar sobre el componente acuícola, pues generar ese tipo de acompañamiento de proyectos. Dicho esto, vamos a retomar un elemento importante que nos parece frente a la característica del reconocimiento del contexto frente a lo que podemos lograr. Entonces, el acompañamiento que podemos tener por parte del ministerio es precisamente en un primer momento la caracterización que nos la da el contexto, que nos la brindan ustedes a través del PI, del Proyecto Educativo Institucional o PEC, pero también esa característica de los estudiantes con relación a cómo se perciben o a cómo perciben el territorio, y es de forma paralela como ellos también ejercitan este proceso a través de la identificación de lo que sería un elemento de cartografía social en el cual se evidencien los puntos más relevantes de los cuales pueden partir cada uno de ellos y las potencialidades que de ellos se extraen. Entonces, aquí juega un papel importante la educación financiera, pero también el reconocimiento previo, es decir, el aprendizaje basado en proyectos. Esto que ustedes elaboran en las aulas cada día, señores docentes, nos permite a nosotros, a través del aprendizaje significativo, hacer un aprovechamiento de esos elementos del contexto y poder avanzar sobre ello. El aprendizaje práctico, entonces, basado en la experiencia, permite evidenciar en las aulas de clase todos esos componentes y aterrizarlos en unos documentos. Esos documentos tendrían entonces más coherencia, más pertinencia de acuerdo a las potencialidades nuevamente y a las riquezas que tiene su entorno para los estudiantes. Puede ser muy importante el contexto de productividad, pero también puede ser muy importante el proceso de recreación o el proceso de comercialización o rescate de la identidad cultural, de los consejos. Allí es donde se empiezan a generar las ideas y los propósitos de acompañamiento. Hablamos entonces también de ese acompañamiento dentro de las áreas, y no nos olvidemos que en este momento el gobierno nacional transita sobre lo que es el aprendizaje fundamental de las emociones dentro de las áreas del saber como un eje transversal de fortalecimiento para la educación en todos los niveles. En este caso, uno de los primeros momentos que tendría la construcción de estos planes de vida que al finalmente se constituyen en eso, en los planes de vida, sería el autorreconocimiento, la valía que tienen como estudiantes. Es por eso que en el próximo encuentro, en el próximo taller, el próximo material, vamos a trabajar acerca de lo que nosotros le llamamos las habilidades emocionales. Aquí lo podemos aterrizar mejor en lo que sería el trabajo de
ocupacional de las emociones en las diferentes áreas del saber. Entonces, esa orientación socioocupacional la vamos a trabajar dentro de las áreas y la vamos a manejar con lo que podríamos considerar unos primeros auxilios psicológicos básicos. Retomemos nuevamente la parte del porqué de estos proyectos productivos pedagógicos integrales sostenibles, y se ata también a otro componente que son los objetivos de desarrollo sostenibles del milenio, que ustedes bien conocen, son 17, y gran parte de ello obedece al territorio, es decir, estamos hablando de potabilidad de agua, estamos hablando también de saneamiento básico, pero hay territorios en los que hasta ahora se presenta esto como un reto. Entonces, desde allí generar procesos o acompañamientos con relación a los proyectos que tengan una pertinencia, que sean innovadores. Por otra parte, también hay otros de esos retos, como por ejemplo hambre cero, como por ejemplo allí juega mucho el papel de la productividad, de los elementos de producción en el agro. Sería interesante conocer alguna de esas posibilidades. Y tenemos dentro de esos objetivos educación cero analfabetismo y educación que nos permita construir unos procesos articulados con la educación formal universitaria. Esto es importante en el marco de el poder generar unos procesos de contención educativa en los territorios, es decir, de que los estudiantes vuelvan al territorio y generen un proceso de réplica. También tenemos otro de los elementos, y es que gran parte de este propósito de economía lo hemos enmarcado en lo que se da en llamar la economía circular. La economía circular como la característica de poder resignificar esos elementos. Y entonces miramos en la economía circular como la reutilización, el reciclaje, no solamente de residuos, sino también del rediseño de esos lugares, de esos contextos, de esas huertas. Entonces aquí juega mucho el elemento de la producción y la distribución responsable, del consumo consciente, la reutilización, pero también la reparación de esos elementos o de ese hábitat, ¿sí? La resignificación, el reciclaje también de algunos elementos que podemos reutilizarlos y que nos permita generar nuevos ciclos de vida. Entonces, aquí hablamos de un elemento de economía circular basado en lo que tenemos en el territorio. Entonces, generalmente podemos apreciarlo mucho mejor en los elementos de transformación, desde las semillas hasta los productos y cómo estos vuelven nuevamente a la tierra. Aquí entendemos un elemento particular y son los saberes ancestrales, la medicina tradicional. Esto es otro de los elementos que se pueden trabajar con los estudiantes en el aula de clase y a partir de ello generar unos procesos de investigación. Esos procesos de investigación van coherentes justamente con las competencias del saber. No nos olvidemos, señores docentes, que estos productos se articulan al saber de las áreas básicas, pero también nos generan procesos de aprendizaje dentro de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Tenemos aquí que dentro de esos elementos de innovación y de alianzas estratégicas que logremos articular dependiendo de la temática que se esté desarrollando en cada uno de las instituciones, para este caso en la institución educativa Alto Sigüí, hay unas características que vienen articuladas a esos proyectos. Por ejemplo, ¿qué esperamos encontrar? Estrategias de investigación y que se encuentren en el marco de desarrollo de las instituciones educativas, es decir, que hayan presentado ya un ejercicio práctico dentro del territorio, que tenga unos objetivos claros, que permita crear soluciones a las necesidades del contexto, pero que también permita suponer retos y superarlos. También buscamos que se puedan generar unos procesos que sean ambiciosos frente al desafío que nos presenta el territorio, que puedan generarse unos elementos de dinámica en equipo y de creación de nuevos modelos asociativos. Esperamos también soluciones prácticas frente a situaciones que estén avanzando dentro de la cotidianidad,
pero que también tengan un elemento de base teórica, y es allí donde el elemento docente, el capital humano, es importantísimo dentro del trabajo constante con los estudiantes. También esperamos encontrar unos resultados que sean comprobables dentro de la ideación del método científico, es decir, de que puedan tener una evidencia, pero también esperamos encontrar unos proyectos que se puedan sujetar dentro del marco de la sostenibilidad, es decir, que tengan una característica sostenible, y para eso estamos tratando de identificarlos y hacer el proceso de acompañamiento para lograr cofinanciaciones. Entonces, con relación a todos esos elementos que hemos ya mencionado, es que es importante la vinculación del equipo docente frente a los ejercicios que podamos rescatar en el territorio y darles un piso para que puedan continuar adelante dentro de este proceso de una posible cofinanciación. Entonces, agradezco mucho la atención prestada, agradezco también ese proceso que se pueda edificar dentro de la fase de revisión de contexto que habíamos avanzado ya, que es el DOFA, ¿no? Entonces, este DOFA me permite o nos permite como ministerio identificar cuáles son las debilidades, las fortalezas, las amenazas, pero también las oportunidades que presenta el territorio. Entonces, dentro de lo local evidenciamos sí debilidades que pueden ser la distancia, que puede ser la falta de condiciones necesarias como el transporte, etcétera. Amenazas podemos tener desde las amenazas de diferente índole, que pueden ser sociales, que pueden ser ambientales, que pueden ser económicas, pero también tenemos unas fortalezas, y dentro de esas fortalezas está la resiliencia que habíamos mencionado como una de las capacidades humanas para poder resarcir, levantarse y avanzar más fuertes. Entonces, oportunidades podemos encontrarlas en el orden local, en el orden departamental, y podemos encontrarlas así en el orden nacional. A esas oportunidades le vamos a llamar precisamente potencialidades, y dentro de esas potencialidades ustedes conocen muchísimas dentro de su acontecer diario. Este ejercicio entonces de análisis de DOFA nos permite avanzar en esa identificación de las necesidades y debilidades que se presentan en territorio y poderlas aterrizar a un posible proyecto para superarlas. De eso se trata. Entonces, estimados profesores, les agradecemos su atención y nos encontraremos en el próximo encuentro para poder compartir estos elementos, no sin antes recordarles este ejercicio también para entrega de estos insumos, del fortalecimiento de la educación media, cómo podemos hacer para mejorarla, esa trayectoria. Entonces, qué tan importante resulta ser la orientación socioocupacional en los jóvenes. Es necesario tener en cuenta ese aprendizaje emocional. Cómo podemos hacer para promover el tránsito de la educación media a la terciaria, y cómo podemos hacer esa conexión de las entidades territoriales con el territorio, precisamente con la parte más local. Y finalmente, cómo hacer para ejercer los ajustes de interdisciplinaridad dentro de las áreas del saber, cómo poder elaborar esos elementos de proyectos conjuntos. No siendo más, les deseo un feliz día y prosperidad. Hasta pronto.